La noche que mi suegra se emborrachó en mi mesa de aniversario y le gritó a mi esposa que me dijera lo del seguro de vida, yo me quedé completamente inmóvil en mi silla. No me levanté. No dije nada. Begoña la llevó al cuarto en menos de 30 segundos, y cuando volvió a la mesa se sentó, tomó su copa y me preguntó si quería más postre. Yo dije que no. Seguimos la noche como si aquello no hubiera ocurrido. Pero a la mañana siguiente, en cuanto Begoña salió a comprar pan, llamé a la aseguradora. Y lo que me dijo el empleado al otro lado del teléfono fue suficiente para que 30 años de trabajo, de confianza y de silencio ordenado empezaran a derrumbarse en menos de 5 minutos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Voy a contarles todo desde el principio. Pero para entender lo que pasó esa noche, y lo que pasó al día siguiente, y todo lo que vino después, necesitan saber primero quién soy yo. ¿Quién era yo antes de esa cena? ¿Qué había construido durante décadas? ¿Y qué tan ciego había estado durante más tiempo del que me gusta admitir? Mi nombre es Eugenio Medina Palomar. Tengo 53 años. Llevo 30 trabajando como auditor fiscal en la Agencia Tributaria de Zaragoza, que es una forma elegante de decir que me paso los días revisando números que no cuadran, buscando errores que alguien cometió con cuidado, trazando el hilo invisible que conecta lo que aparece en los papeles con lo que realmente ocurrió. Es un trabajo metódico, silencioso, sin ninguna clase de glamour, pero me enseñó algo que no se aprende en ninguna facultad. Los fraudes no se cometen de golpe. Se construyen despacio, en capas, con paciencia, aprovechando la confianza del otro, como un andamio que nadie revisa porque nadie imagina que alguien de su propio entorno podría estar levantándolo. Llevo 26 años casado con Begoña Valverde Aguirre. 49 años, pelo oscuro, una forma de moverse por la casa que siempre me pareció eficiente, como alguien que sabe exactamente a dónde va antes de levantarse de la silla. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años y ella 23, en una reunión de trabajo de un conocido común. No fue un flechazo de película, fue algo más tranquilo que eso. Dos personas que descubrieron que hablaban el mismo idioma sin necesidad de forzar las conversaciones. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en Zaragoza, con apenas 40 personas. Mi madre lloró durante el vals. La madre de Begoña, Pilar, estuvo toda la noche con una sonrisa que yo interpreté como alegría de madre, y que quizás era otra cosa, aunque eso no puedo saberlo ahora con certeza. Construimos una vida ordenada, no espectacular, no llena de lujos, pero sólida. Compramos la casa en Zaragoza cuando nuestro hijo Gonzalo tenía 3 años. 300 metros cuadrados en un barrio tranquilo, con una terraza que da al parque y una cocina grande que Begoña organizó a su manera desde el primer día que pusimos los pies dentro. La hipoteca duró 14 años. Yo calculé cada amortización anticipada con la misma precisión con la que trabajo. La terminamos de pagar hace 12 años. Fue un orgullo silencioso, de esos que no se cuentan en voz alta, pero que se sienten en el pecho cada vez que uno mira las paredes y sabe que son completamente suyas. Gonzalo nació cuando yo tenía 27 años. Se llama Gonzalo Medina Valverde, tiene 26 ahora, y estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza. Pagué su matrícula durante 5 años. Cuando terminó la carrera y quiso independizarse, le busqué un apartamento a 15 minutos de nuestra casa y asumí el alquiler, 620 euros mensuales. No se lo di como limosna. Se lo di como un padre que quería que su hijo empezara sin la presión que yo tuve cuando tenía su edad, con una mano delante y otra detrás, sin nadie que me tendiera un puente. Pensé que eso era lo correcto. Todavía pienso que era lo correcto. Lo que Gonzalo hizo con ese puente es otra historia completamente distinta. Y llegaremos a ella. Mi vida no fue perfecta. Trabajé demasiado durante años. Había semanas enteras en que llegaba a casa y Gonzalo ya estaba dormido, y Begoña estaba leyendo en la cama con ese silencio suyo
que nunca supe del todo cómo descifrar. No éramos una pareja de las que se cogen de la mano en la calle. Éramos funcionales, estables, nos respetábamos, o eso creía yo. Hay cosas que uno no ve porque no quiere verlas. Y hay cosas que uno no ve simplemente porque nadie le dice que tiene que mirar. La primera vez que noté algo distinto en Begoña fue hace 8 meses, aunque en ese momento no lo identifiqué como ninguna señal. Empezó a hablar sobre el futuro con una frecuencia que antes no tenía. Conversaciones sobre qué pasaría con la casa si algo le ocurriera a alguno de los dos, sobre la importancia de tener todo en orden, sobre lo mucho que cambian las necesidades cuando uno va cumpliendo años. Yo asentía. Le daba la razón. Era una conversación razonable para 2 personas que tienen más de 50 años y una propiedad a nombre de los dos. No vi nada raro en ello. ¿Por qué iba a verlo? 6 meses atrás, Begoña me trajo los papeles de renovación del seguro de vida sobre la mesa del comedor un martes por la tarde. Me dijo que había hablado con la aseguradora, que la póliza antigua tenía condiciones que ya no eran las más convenientes para nuestra situación, que lo más sensato era actualizarla. Me puso el bolígrafo al lado de los papeles y me explicó que solo necesitaban mi firma en 2 páginas. Yo estaba cansado. Llevaba una semana larga en la oficina con un caso de fraude fiscal que acumulaba 3 meses encima de mi mesa. Firmé. No leí con la atención que debía. Fue el único error que cometí en 30 años de vida ordenada. Y resultó ser suficiente. La noche del aniversario fue un martes, 26 años desde el día de la boda. No lo celebramos con viajes ni con restaurantes. Nunca lo hicimos así. Begoña cocinó en casa como cada año. Cordero asado, que es lo que a mí me gusta, una botella de vino que había guardado para la ocasión, y de postre, un flan casero que mi madre me enseñó a preparar y que Begoña aprendió a hacer mejor que yo con los años. La mesa estaba bien puesta, las velas encendidas. Todo tenía el aspecto de una noche tranquila entre personas que llevan mucho tiempo conociéndose. Pilar estaba ahí porque Begoña la había invitado. Vive sola desde que el padre de Begoña murió hace 9 años, y Begoña la incluye en estas cenas con una regularidad que yo siempre interpreté como cariño de hija. Pilar Aguirre Moreno tiene 72 años. Es una mujer pequeña, de pelo blanco cortado muy corto, con una forma de sentarse muy recta en la silla que parece un hábito antiguo que nadie le ha quitado. Habla poco y observa mucho. Esa noche llegó puntual a las 8:30 con una caja de turrones que dijo que había sobrado de las fiestas y que no quería que se perdiera. La cena empezó bien. Hablamos de cosas normales, del tiempo que llevaba semanas raro para ser la época del año, de un programa de televisión que Pilar seguía todas las noches y del que nos contó más detalles de los necesarios. Begoña sirvió el vino y Pilar aceptó la primera copa con la puntualidad de alguien que llevaba el día esperando ese momento. Yo estaba relajado, o al menos eso creía. Fue durante el postre cuando cambió todo. Pilar llevaba el segundo vaso de vino cuando empezó a ponerse más callada de lo habitual. No era el silencio de siempre, era otro tipo de silencio, el de alguien que está pensando en voz alta sin terminar de decidir si lo va a decir. La miré un par de veces sin que ella se diera cuenta. Begoña hablaba sobre algo relacionado con el trabajo, no recuerdo exactamente qué, cuando Pilar dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que cortó la conversación en mitad de una frase. Se levantó. No fue un movimiento brusco, fue lento, deliberado, como el de alguien que lleva rato buscando el momento exacto y por fin decide que ya es suficiente. Se quedó de pie al lado de su silla, miró a Begoña directamente y dijo en voz alta, con una claridad que no tenía nada que ver con el vino y al mismo tiempo lo tenía todo. Ya basta de fingir. Dile lo que planean con el seguro de vida. Cobarde. Él tiene derecho a saber. Begoña se levantó de la silla antes de que yo pudiera procesar lo que acababa de escuchar. En menos de 10 segundos ya tenía a su madre del brazo y la llevaba hacia el pasillo, con una eficiencia que ahora, mirando hacia atrás, me resulta demasiado rápida para ser improvisada.
La puerta del cuarto de invitados se cerró. Escuché voces en voz baja durante un par de minutos. Después silencio. Yo no me moví. Me quedé en mi silla con el tenedor todavía en la mano, la vista fija en el flan que no había terminado. El comedor estaba completamente en silencio. Las velas seguían encendidas. La botella de vino seguía a la mitad. Todo continuaba exactamente igual que 30 segundos antes, y al mismo tiempo, nada era lo mismo. Begoña volvió a los 4 minutos. Se sentó. Tomó su copa. Me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que su madre había bebido más de la cuenta, que no estaba bien del todo desde hacía unas semanas, que a veces decía cosas sin sentido, que no le diera importancia. Yo asentí. Le dije que no me preocupaba. Le dije que el cordero había estado muy bueno. Terminamos la cena. Recogimos la mesa juntos. Begoña fue a ver cómo estaba su madre. Yo me senté en el sofá con el televisor encendido sin ver nada de lo que pasaba en la pantalla. A las 11:15 me fui a la cama y le dije buenas noches cuando ella entró al cuarto 20 minutos después. Me dormí, o al menos hice lo suficiente para que ella creyera que lo había hecho. A las 7:40 de la mañana siguiente, en cuanto escuché el ascensor cerrarse detrás de Begoña, cuando bajó a comprar pan, cogí el teléfono. Marqué el número de la aseguradora que figuraba en el contrato de la póliza, el mismo número que había visto en los papeles que firmé 6 meses atrás, sin leer con la atención que merecían. Tardaron 40 segundos en atenderme. Me identifiqué. Pedí que me confirmaran los términos actuales de mi seguro de vida. El empleado al otro lado de la línea me pidió que esperara un momento mientras cargaba el expediente. Esperé. Cuando habló de nuevo, su voz tenía ese tono neutro y profesional de quien lee información sin saber el peso que tiene lo que está leyendo. Me confirmó los beneficiarios, me confirmó las condiciones, me confirmó la cláusula que yo no recordaba haber aprobado. No dije nada durante 5 segundos completos. 30 años revisando fraudes ajenos. 30 años trazando el hilo que nadie ve, hasta que ya es demasiado tarde. 30 años siendo el hombre que encuentra lo que otros esconden con cuidado. La respuesta estaba en mis propios papeles desde hacía 6 meses. El expediente que tenía encima de la mesa, esa mañana llevaba 3 semanas esperando que yo lo terminara. Era un caso de fraude fiscal de manual. Una empresa de construcción de Huesca que había estado declarando gastos ficticios durante 4 años consecutivos, con facturas emitidas por proveedores que no existían, direcciones que correspondían a solares vacíos y un contador que había firmado todo sin hacer una sola pregunta. Lo había visto 100 veces en 30 años de carrera. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma confianza ciega de quien cree que los números pequeños no llaman la atención. Siempre el mismo error de fondo. Pensar que la paciencia del que busca es menor que la paciencia del que esconde. Esa mañana no pude concentrarme en él. Cerré la carpeta a las 9:45. Me levanté, fui a la máquina del café que hay al fondo del pasillo y me quedé mirando el vaso de plástico mientras se llenaba sin ver realmente nada. Mi compañera Rosario, que lleva 16 años sentada al escritorio de enfrente del mío, me preguntó si estaba bien cuando volví a sentarme. Le dije que sí, que había dormido mal. Ella asintió con la mirada de alguien que no termina de creerse lo que le acaban de decir, pero decide no insistir. Rosario siempre ha sido discreta de esa forma. Es una de las pocas cosas del trabajo que valoro sin reservas. Me quedé con el café entre las manos y dejé que la mente fuera hacia atrás. No hacia la llamada de esa mañana. Todavía no podía ir ahí sin que el pecho se me cerrara, sino más lejos, hacia el principio. Hacia cómo había llegado yo hasta esa mesa de comedor con las velas encendidas y el cordero asado y 26 años encima. Vine a Zaragoza con 22 años desde un pueblo de la provincia de Teruel, donde mi padre tenía una ferretería y mi madre enseñaba en el colegio público de la plaza. No éramos pobres, pero tampoco sobraba nada. Llegué a la ciudad con una maleta mediana, una plaza en la Facultad de Económicas que había conseguido por nota, y la certeza absoluta de que iba a trabajar el doble que cualquier persona a mi alrededor
para no tener que volver con las manos vacías. No era arrogancia, era miedo, el miedo específico de quien ha visto de cerca lo que significa no tener margen de error. Estudié y trabajé al mismo tiempo durante 5 años. Por las mañanas, clases. Por las tardes, un empleo en una gestoría del centro donde me pasaba 4 horas copiando datos a mano en libros de contabilidad que todavía no habían dado el salto a los ordenadores. Recuerdo el peso de esos libros, el olor a papel y a tinta de los sellos. La voz del dueño de la gestoría, don Eusebio, un hombre de unos 60 años, que corregía mis errores con un bolígrafo rojo sin levantar la vista del escritorio, y que un día, sin venir a cuento, me dijo que el único secreto para no equivocarse con los números era nunca fiarse solo de los números, que siempre había algo detrás de ellos. Tardé años en entender del todo lo que quería decir. Cuando terminé la carrera entré a la agencia tributaria. Aprobé las oposiciones en el segundo intento, en 1993, después de un año de preparación que recuerdo como uno de los periodos más duros de mi vida. Estudiaba en una mesa prestada en el piso compartido que alquilaba con otros 3 chicos, con el ruido de la calle entrando por la ventana y un flexo de 40 vatios que me dejaba los ojos secos a las 2 de la mañana. Cuando salió la lista de aprobados y vi mi nombre, fui al baño, cerré la puerta y tardé 1 minuto entero en poder respirar con normalidad. Conocí a Begoña 4 años después de entrar en la agencia. Tenía yo 27 y ella 23, y nos presentaron en la cena de cumpleaños de un compañero de trabajo cuya novia era amiga de ella. No hubo nada dramático en ese primer encuentro. Hablamos durante 1 hora sobre cosas intrascendentes, y al final de la noche me di cuenta de que había sido la primera vez en mucho tiempo que estaba con alguien sin pensar en expedientes ni en plazos pendientes. Eso me pareció suficiente para querer repetirlo. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Era una mujer organizada, directa, con una forma de resolver los problemas cotidianos que yo encontraba eficiente y reconfortante al mismo tiempo. No era dada a los aspavientos ni a las demostraciones exageradas de afecto, pero tampoco era fría, era constante. Y en ese momento de mi vida, la constancia era lo que más valoraba en una persona. La boda fue en octubre de 1998. 42 personas en un restaurante del centro de Zaragoza. Mi madre se emocionó durante el brindis y mi padre le apretó la mano sin decir nada, que era exactamente como mi padre expresaba casi todo. Pilar estuvo en primera fila con un traje azul marino y una expresión que yo interpreté aquella noche como orgullo materno. No tengo razones concretas para pensar que fuera otra cosa en ese momento, pero ya no puedo verla en las fotos de ese día sin que algo en el fondo del estómago se mueva de una forma que no me gusta. Los primeros años del matrimonio fueron los de construir. Compramos el piso cuando Gonzalo tenía 3 años, después de ahorrar durante 6 años, con una disciplina que Begoña llevaba con una precisión que a mí me liberaba de tener que pensar en ello. Ella hacía el seguimiento de los gastos, negociaba con el banco, decidía qué se podía posponer y qué no. Yo generaba los ingresos y ella administraba el mapa. Funcionaba, o al menos eso era lo que yo veía desde mi lado de la ecuación. La hipoteca tardó 14 años en cerrarse. Calculé cada amortización anticipada con la misma metodología que aplicaba en el trabajo, buscando el punto exacto en que adelantar un pago generaba más ahorro que mantenerlo en cuenta. Cuando firmamos el último recibo hace 12 años, Begoña y yo brindamos solos en la cocina con un vino que no costó más de 8 euros. Fue uno de esos momentos pequeños que no tienen fotografía, pero que uno recuerda con una claridad extraña. Ahora me pregunto qué estaba pensando ella en ese momento mientras chocaba su copa contra la mía. Gonzalo creció sin grandes sobresaltos. Era un chico tranquilo, más de libros que de deporte, con una tendencia a observar antes de hablar que yo siempre atribuía carácter y que quizás era otra cosa. Terminó el bachillerato con buenas notas, eligió Derecho sin dudar, y yo le pagué los 5 años de carrera sin pensarlo 2 veces. Cuando terminó y quiso su propio espacio, le encontré un apartamento a 15 minutos de casa y asumí el alquiler directamente con el propietario.
620 euros cada mes. No lo hice para que me lo agradeciera en voz alta. Lo hice porque era mi hijo y porque yo había construido todo desde cero y no quería que él empezara desde el mismo punto de partida que el mío. Debo admitir algo que no es sencillo de decir, aunque sea necesario para que esto tenga sentido completo. Durante muchos años trabajé en exceso. Hubo periodos enteros, especialmente entre los 40 y los 48 años, en que llegaba a casa después de las 9 de la noche, con la cabeza todavía en los expedientes del día. Begoña cenaba sola más noches de las que yo debería haber permitido sin revisar esa situación. Gonzalo hizo los últimos años del colegio con un padre que aparecía en los actos importantes, pero que rara vez estaba en los momentos sin importancia, que son los que en realidad construyen la relación con un hijo. No lo digo para castigarme. Lo digo porque es verdad, y la verdad, aunque llegue tarde, es lo único que sirve para entender cómo se llega a ciertos puntos sin haberlos visto venir. Fue hace 8 meses cuando Begoña empezó con las conversaciones sobre el futuro. Al principio fueron comentarios sueltos durante la cena, que la documentación de la casa convenía revisarla, que si algo le pasaba a uno de los dos, habría que mirar ciertos papeles, que a esta edad era poco responsable no tener todo ordenado. Yo le daba la razón porque tenía razón. No había nada extraño en esas palabras. Son las palabras que dicen millones de personas cuando pasan de los 45 y empiezan a notar que el tiempo ya no es un concepto abstracto. Lo que no vi entonces era el ritmo de esas conversaciones. No eran espontáneas, tenían una cadencia demasiado regular, como si siguieran un orden que alguien había trazado con anticipación. Una semana hablaba del inmóvil, 2 semanas después, de los ahorros, después de los seguros, siempre en el mismo tono tranquilo, razonable, de quien simplemente quiere que todo esté en orden. Pero yo no lo noté. No tenía ningún motivo para buscar una estructura detrás de las palabras de mi esposa, de 26 años. 6 meses atrás, un martes por la tarde, Begoña puso los papeles del seguro de vida sobre la mesa del comedor mientras yo terminaba de cenar. Me explicó que había hablado con la aseguradora, que la póliza antigua tenía condiciones que ya no correspondían con nuestra situación actual, que lo más sensato era actualizarla. Tenía el bolígrafo ya sacado cuando me entregó las hojas. 2 páginas. Solo necesitaban mi firma. Llevaba una semana larga con el caso de Huesca encima de la mesa y el cansancio acumulado de un mes con demasiadas horas. Firmé las 2 páginas sin leer el contenido con la atención que merecía. Le pregunté si había algo más que necesitara revisar. Me dijo que no, que con eso era suficiente. Recogió los papeles, los metió en una carpeta y se fue al dormitorio. No volví a pensar en ello hasta la mañana después del aniversario. Cuando el empleado de la aseguradora terminó de leerme los términos actuales de la póliza al teléfono, le pedí que me lo repitiera desde el principio. Lo hizo. Los beneficiarios figuraban como Begoña Valverde Aguirre y Gonzalo Medina Valverde, de manera conjunta en caso de fallecimiento del titular. La cuantía era de 240.000 euros, y había una cláusula de doble indemnización en caso de muerte accidental que yo no recordaba haber leído en ningún momento de la firma. Le pedí al empleado que me enviara una copia completa del contrato al correo electrónico de la agencia. Me dijo que en menos de 1 hora lo tendría disponible. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me quedé un momento sin moverme. En la oficina, 2 horas después, cuando el correo llegó y abrí el documento adjunto, tardé menos de 3 minutos en encontrar la primera anomalía. No era la cláusula, no era la cuantía, era algo más pequeño que eso, algo que un ojo sin entrenamiento no habría visto nunca. Era la fecha de modificación de los beneficiarios, y esa fecha no coincidía con los 6 meses que Begoña me había dicho que llevaba gestionado el cambio. Señor Medina, la modificación no se inició hace 6 meses. Lo que figura aquí es la fecha de validación definitiva. La solicitud previa entró 2 meses antes. La mujer de la aseguradora lo dijo con la voz plana de quien está leyendo una pantalla y no tiene idea de que, al otro lado, alguien acaba de dejar de respirar con normalidad.
Eran las 11:12 de la mañana y yo estaba solo en uno de los despachos pequeños del fondo de la planta, con la puerta entornada y el ordenador de la agencia abierto delante de mí. Había vuelto a llamar en cuanto vi la discrepancia en la fecha del documento, porque en 30 años de trabajo aprendí que cuando una fecha no encaja, casi nunca es un error sin importancia. Suele ser la costura por la que empieza a romperse toda la tela. Le pedí a la empleada que repitiera la información desde el principio. Esta vez tomé notas en una hoja aparte, con mi letra pequeña de siempre, la que uso cuando necesito que nada se me escape. La póliza anterior fue sustituida hace 6 meses, sí, pero consta una pregestión de cambio de beneficiarios fechada 2 meses antes. También figura una solicitud de simulación de cobertura accidental con ampliación de capital. ¿Quién hizo esa pregestión?, pregunté. Le aparece tramitada por mediación externa. ¿Con qué nombre? Hubo un par de segundos de teclado al otro lado. Asesoría Blasco Vida y Patrimonio. Oficina de Zaragoza. No conocía ese nombre. Nunca había pisado esa oficina. No sabía ni dónde estaba. ¿Y quién solicitó esa simulación? La pantalla solo me muestra la entrada de la mediadora, señor. Para más detalle, tendría que pedir una copia ampliada del expediente. Se la pedí en el acto. Me dijo que tardaría unas horas. Colgué, apoyé el bolígrafo sobre la mesa y me quedé mirando las 4 líneas que acababa de anotar. La fecha definitiva de la póliza correspondía a la tarde en que Begoña me puso los papeles delante. Pero el movimiento previo, la consulta inicial, la exploración de una cobertura por muerte accidental y el cambio de beneficiarios, todo eso había empezado 2 meses antes, cuando ella todavía no me había mencionado ni una sola vez el tema del seguro. No era una improvisación nacida de una conversación doméstica, era un plan con preparación. Guardé la hoja dentro de una carpeta marrón del trabajo y regresé a mi mesa con la misma cara que uso cuando vuelvo de hablar con un contribuyente pesado. Rosario levantó la vista un instante. Yo le dije que el caso de Huesca estaba peor de lo que parecía, y ella respondió que casi todos estaban peor de lo que parecían. En otra mañana me habría arrancado una sonrisa. Ese día no. Pasé la siguiente hora sin avanzar una línea del expediente. Abría páginas, leía cifras, cerraba archivos, y todo acababa volviendo al mismo punto. Begoña sentada frente a mí 6 meses atrás, diciéndome que aquello era una simple actualización, cuando 2 meses antes alguien ya había estado calculando cuánto valdría mi muerte si se presentaba como accidental. A las 12:46 salí a comer al coche en lugar de bajar al bar de siempre. No tenía hambre, pero necesitaba estar solo. Aparqué en una calle lateral, bajé un poco la ventanilla y me quedé con la bandeja de aluminio del menú del día sobre las rodillas sin tocarla. Desde ahí pude empezar a poner orden, no a los hechos, todavía eran pocos, al calendario. 8 meses atrás, Begoña había comenzado con las conversaciones sobre la casa. 7 meses y medio atrás, me pidió una copia de la escritura porque, según dijo, quería revisar una vieja cláusula de la hipoteca ya cancelada. Yo se la di. 6 meses atrás me hizo firmar la póliza nueva. Entre una cosa y otra, Gonzalo había empezado a dejarse caer por casa con una frecuencia que antes no tenía. No eran visitas largas ni especialmente afectuosas. Venía, tomaba café, hablaba de cualquier asunto sin importancia y se iba. En ese momento me pareció una buena señal, un hijo retomando costumbre con sus padres. Sentado dentro del coche, con la bandeja enfriándose sobre las piernas, empecé a recordar otra cosa. Más de una vez, al entrar en la cocina, las conversaciones entre Begoña y él se habían cortado en seco. No siempre, no de una forma teatral, solo ese silencio corto, demasiado limpio, que llega después de una frase interrumpida. En circunstancias normales no habría merecido atención, pero nada seguía siendo normal desde la noche del aniversario. Pensé en Pilar, no en su grito. Eso no dejaba de oírlo desde la cena, sino en la posibilidad de ir a verla. Vive a 15 minutos en coche de la agencia, en un tercero sin ascensor que nunca quiso abandonar después de quedarse viuda. Durante unos minutos me planteé salir de allí,
presentarme en su puerta y pedirle que repitiera en frío lo que había dicho con el vino dentro. Pero descarté la idea antes de arrancar. Pilar había soltado la verdad porque se le escapó, no porque quisiera dármela. Sobria, con Begoña delante o incluso sin ella, tendría mil maneras de retractarse, de decir que confundió las palabras, que yo había entendido mal, que la edad la hacía mezclar cosas, y si además le advertía a su hija que yo estaba haciendo preguntas, perdería la única ventaja que todavía tenía, que ellas creían que yo no sabía nada. No iba a tocar esa puerta. No todavía. Volví a la oficina y me obligué a trabajar hasta las 6:15. No porque pudiera concentrarme de verdad, sino porque necesitaba sostener la rutina el tiempo suficiente para no llegar a casa con algo extraño en la cara. La gente que oculta cosas suele fijarse en los cambios de costumbre antes que en las palabras. Lo sé porque me he pasado media vida viendo cómo los nerviosos se delatan por detalles absurdos. Un horario alterado, una llamada fuera de sitio, un documento mal guardado. Esa tarde me repetí varias veces que si quería entender qué estaba ocurriendo, primero tenía que seguir pareciéndome al hombre que había sido la víspera. Llegué a casa a las 6:52. Begoña estaba en la cocina cortando calabacines para la cena. Llevaba una camisa azul clara y el pelo recogido, exactamente igual que tantas otras tardes de tantos otros años. Al verme, me preguntó si quería café. Le dije que sí. Me sirvió una taza sin mirarme demasiado y siguió con el cuchillo. «¿Cómo estaba tu madre?», pregunté con el tono más neutro que pude reunir. Begoña no dejó de cortar. «Mejor». Avergonzada. Dice que no recuerda bien lo de anoche. Se puso bastante intensa. Ya sabes cómo se pone a veces cuando mezcla vino y medicamentos. No sabía nada de medicamentos. Nunca había oído hablar de ellos, pero asentí como si aquella explicación hubiera existido desde siempre entre nosotros. Ese fue el primer instante en que sentí de manera física el peligro de estar haciendo mal un papel para el que no me había preparado. Estuve a punto de decirle que Pilar no había sonado confundida, sino demasiado lúcida. La frase me subió a la garganta casi sola. La detuve antes de salir. En lugar de eso, probé otra cosa. Hoy revisé una póliza en la oficina. Un caso curioso. Habían metido una cláusula de accidental sin que el titular se enterara. Fue apenas un comentario lanzado al aire, envuelto en tono de anécdota profesional. Pero el cuchillo dejó de sonar sobre la tabla durante un segundo. Solo uno. Después volvió a bajar con la misma cadencia de antes. «Siempre cuentas historias rarísimas del trabajo», dijo. No levantó la vista. No hizo ninguna pregunta. No sonrió. Solo siguió cortando el calabacín en rodajas exactas, todas del mismo grosor. Supe dos cosas al mismo tiempo. La primera, había escuchado cada palabra con más atención de la que aparentaba. La segunda, yo acababa de rozar demasiado pronto el borde de algo que todavía no comprendía del todo. La cena transcurrió en una calma casi ofensiva. Hablamos del precio de la electricidad, de una gotera en el portal del edificio, de que Gonzalo quizá pasaría el viernes a recoger unas carpetas viejas de la universidad que todavía guardaba en el trastero. Ese detalle, dicho así, en medio de lo demás me quedó dando vueltas. Gonzalo no había mostrado el menor interés por esas carpetas en 4 años. Después de cenar, Begoña se metió a la ducha. Yo recogí 2 platos, los llevé al lavavajillas y cuando escuché correr el agua saqué el móvil del bolsillo. Tenía en el correo personal la copia básica de la póliza. Me faltaba el expediente ampliado que la aseguradora había prometido. Abrí el archivo otra vez en la pantalla del teléfono y amplié la sección de modificaciones. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió de golpe. No había oído que cerrara el grifo. Begoña salió con el pelo mojado, envuelta en la bata, y me encontró con el móvil en la mano, el rostro inclinado hacia la pantalla y demasiado quieto para alguien que supuestamente solo estaba mirando cualquier cosa. Sentí un latigazo seco en el pecho, de esos que dejan un sabor metálico detrás de la lengua. «¿Qué haces?», preguntó. Fue un segundo peligroso, uno de esos segundos que, si se administran mal, cambian el curso entero de una historia.
Bajé la vista a la pantalla sin brusquedad, deslicé el dedo y abrí el correo del caso de Huesca que había dejado preparado justo antes, una costumbre automática de la oficina que esa noche me salvó. Giré el móvil hacia ella. Una factura duplicada. Los de la constructora de Huesca son más torpes de lo que pensaba. Begoña se acercó 2 pasos. Miró la pantalla por encima, lo justo para ver un asunto con membrete oficial y varios números. Después encogió un hombro. «No sé cómo puedes seguir viendo papeles a esta hora». Se secó el cabello con la toalla y volvió al dormitorio. Yo no me moví durante varios segundos. Seguía teniendo el móvil en la mano, pero fue como si me hubiera quedado sosteniendo otra cosa. No era el teléfono, era la conciencia exacta de lo cerca que había estado de equivocarme. Aquella noche no revisé nada más en casa. Esperé a que Begoña se durmiera. Conté su respiración durante un rato y me limité a ordenar mentalmente las piezas. Había una mediadora que yo no conocía. Había una pregestión 2 meses anterior a la firma. Había una cláusula de accidental introducida sin mi conocimiento. Y había una mujer con la que llevaba media vida compartiendo mesa y cama, capaz de mantener la calma después de oír a su propia madre gritar delante de mí una frase que, en cualquier matrimonio normal, habría volado la casa por los aires. A las 7:27 de la mañana siguiente, recibí el correo ampliado de la aseguradora en el ordenador del trabajo. No venía solo. Traía adjunta una copia escaneada de la solicitud inicial, un nombre de mediadora y un documento complementario firmado con mi nombre en una fecha en la que yo estaba, con absoluta certeza, en otra ciudad. El sobre estaba entre 2 jerseys doblados en el estante superior del armario, dentro de una caja de cartón marrón que Begoña usaba para guardar ropa de entretiempo. Lo encontré un jueves por la tarde, 4 días después de recibir el expediente ampliado de la aseguradora. Begoña había salido a ver a su madre a las 5:30, como hacía casi todos los jueves desde hacía años. Gonzalo no estaba. La casa era completamente mía durante al menos 2 horas. Llevaba 3 días esperando ese momento. No entré al armario buscando el sobre. Entré buscando otra cosa. Una carpeta con declaraciones fiscales de los últimos 5 años que yo guardaba en el estante de abajo y que necesitaba para cruzar ciertos datos con los movimientos de la cuenta conjunta que llevaba revisando en silencio desde que recibí el expediente de la aseguradora. Saqué la carpeta, la puse sobre la cama y cuando cerré la puerta del armario, la caja de cartón del estante superior se movió ligeramente y el sobre asomó por el borde, apenas 2 centímetros, con la solapa hacia afuera. No habría llamado la atención de nadie. Pero yo llevaba 4 días con los nervios calibrados a una sensibilidad que normalmente no tengo, y 2 centímetros de papel blanco sobresaliendo de una caja que siempre estaba cerrada fueron suficientes. Me subí al borde de la cama para alcanzarlo. El sobre no tenía ninguna inscripción exterior. Era un sobre de papel grueso, del tipo que usan los despachos profesionales para documentación formal, con el cierre engomado ya abierto. Lo cogí con las 2 manos y noté el peso de varios folios dentro. Lo abrí. Eran 4 páginas. Las primeras líneas del primer folio decían «Contrato de modificación de titularidad registral» y más abajo, en negrita, el número de referencia catastral de la casa. Lo primero que vi no fue el nombre, no fue el valor, no fue la firma, fue la fecha. Arriba a la derecha, en el membrete del documento, figuraba una fecha de 8 meses atrás. 2 meses antes de que Begoña me presentara los papeles del seguro en la mesa del comedor. 2 meses antes de las conversaciones sobre actualizar el futuro que yo creía haber escuchado por primera vez. El documento no era la segunda capa del plan, era la primera. Lo que vino después con el seguro de vida había sido construido sobre este cimiento, y ese cimiento llevaba 8 meses enterrado entre 2 jerseys de lana en el armario de nuestro cuarto. Me senté en la cama. Tardé varios segundos en bajar los ojos al resto del folio. El objeto del contrato establecía la transferencia de la titularidad completa del inmueble, la casa en la que llevaba 12 años viviendo, a nombre exclusivo de Begoña Valverde Aguirre, con renuncia expresa del cotitular. Más abajo había una sección de firmas,
2 líneas, la de Begoña y la mía. La firma de Begoña estaba en tinta azul, con su letra inclinada de siempre, la misma que había visto 1000 veces en cheques y formularios durante 26 años. La mía también estaba en tinta azul. No era mi firma. Sé exactamente cómo es mi firma, porque la he repetido cientos de miles de veces, desde que tengo 18 años. Primero en exámenes, después en oposiciones, después en contratos, en expedientes, en sentencias fiscales, en documentos que afectan a otras personas y que por tanto exigen la máxima precisión. Mi firma tiene una E mayúscula, que sube con un ángulo de 45 grados, y una terminación en la P del apellido, que dobla hacia adentro de una forma que desarrollé sin querer y que ninguna persona ha podido replicar con fidelidad cuando lo ha intentado delante de mí como experimento de oficina. Lo que había al pie de ese contrato era una imitación cuidadosa, bastante buena para un ojo sin entrenamiento, completamente insuficiente para el mío. Me quedé mirándola durante un tiempo que no podría precisar. El dormitorio estaba en silencio. Fuera, en la calle, se escuchaba un camión de reparto maniobrar con intermitentes. El ruido llegaba amortiguado, desde muy lejos, como si perteneciera a un mundo que seguía funcionando, sin saber que en ese cuarto alguien acababa de ver roto algo que no tiene nombre concreto, pero que sostiene todos los demás nombres. Pasé a la segunda página. Era una hoja de condiciones complementarias con párrafos densos que describían las condiciones de la sesión. En el margen inferior derecho había una anotación a mano, 3 líneas con letra que no era de Begoña. Era una letra más angulosa, más vertical, con los números escritos de una forma que reconocí antes de terminar de leer. Era la letra de Gonzalo. Las 3 líneas decían: revisar plazo notarial, confirmar fecha antes del 15, llamar a B cuando esté hecho. No eran instrucciones recientes. El papel tenía un ligero amarillamiento en el borde que no se produce en pocas semanas. Esas notas llevaban meses escritas. Pasé a la tercera y la cuarta página. Eran borradores de condiciones adicionales, sin firmar, con varias partes tachadas y reescritas a mano. El capital del seguro de vida aparecía mencionado 3 veces en distintos contextos, siempre escrito como 240.000 euros, siempre en relación con la cláusula de fallecimiento accidental. 240.000 euros. Mi vida, reducida a una cifra escrita a mano en un borrador guardado entre ropa de invierno. Saqué el teléfono del bolsillo y fotografié cada página. 12 fotografías en total, con la máxima resolución posible, 2 tomas por hoja para asegurarme de que los márgenes quedaran completos. Revisé que todas hubieran quedado nítidas. Lo estaban. Después, volví a doblar los documentos exactamente como los había encontrado, devolví el sobre a su posición, empujé la caja hacia adentro hasta que el borde quedó nivelado con el estante y cerré la puerta del armario. Me quedé de pie en el centro del dormitorio. A mis espaldas, la cama estaba hecha. La almohada de Begoña tenía una pequeña arruga que ella habría alisado antes de salir si hubiera tenido prisa. En la mesita de noche, del lado de ella, había un vaso de agua a medias y una novela boca abajo con el marcapáginas a 3/4. Una novela que llevaba leyendo desde hacía 2 semanas con absoluta normalidad. Mientras todo esto existía a 1,5 metros de la cama. Cogí la carpeta de declaraciones fiscales, la que había venido a buscar cuando empezó todo esto, y salí del dormitorio. Me senté en el escritorio del salón, abrí la carpeta y empecé a revisar los papeles, como si ese hubiera sido siempre el plan de la tarde. Tenía que hacer algo con las manos, porque si no hacía algo concreto, algo metódico y físicamente demandante, la ira iba a encontrar la salida antes de que yo pudiera decidir a dónde dirigirla. Así estaba, con los extractos de 4 años delante y un bolígrafo en la mano, cuando escuché la llave en la cerradura a las 7:23. Begoña entró con una bolsa de compras. Pasó por el salón, me saludó con un «ya estoy» dicho hacia la cocina más que hacia mí, y desapareció detrás de la esquina. La escuché abrir el frigorífico, mover cosas, cerrar un cajón. Hasta aquí todo normal. El problema llegó 3 minutos después,
cuando volvió al salón y se quedó de pie al lado del escritorio. Miró los papeles extendidos frente a mí con una expresión que no era de curiosidad, sino de algo más difícil de nombrar. ¿Qué estás revisando? Declaraciones del año pasado. El gestor me pidió una aclaración sobre un concepto deducible. Era una mentira técnicamente posible, pero había un problema. Begoña sabía que yo gestionaba mis declaraciones directamente desde la agencia y que nunca usaba gestor externo. Llevábamos 26 años. Ella lo sabía. Lo vi en su cara. No fue un cambio grande. Fue 1 milímetro de tensión alrededor de los ojos. Esa contracción pequeña que la gente hace cuando procesa algo que no esperaba y no sabe todavía si tiene que preocuparse. Yo aparté un folio, saqué otro de debajo y señalé una columna de números con el bolígrafo. Tengo un gasto de 2.300 euros del año pasado que no encuentro justificante. Si no lo localizo antes del viernes, tendré que declararlo sin deducción. Fue suficiente. Los números concretos, el plazo, el contexto fiscal, era exactamente el tipo de problema tedioso y específico con el que yo llegaba a casa de vez en cuando y del que Begoña siempre había preferido no escuchar demasiados detalles. «Pues espero que lo encuentres», dijo y volvió a la cocina. Solté el aire por la nariz, despacio, sin que se notara. Esa noche dormí 3 horas. No por el miedo ni por la rabia, que ya habían encontrado su cauce y se habían convertido en algo más frío y más útil. Dormí poco porque estuve hasta las 2 de la madrugada cruzando mentalmente los datos que había acumulado en los últimos 4 días. La mediadora, la fecha anterior a la firma, el documento con la asignatura falsificada, la letra de Gonzalo en el margen, las fotografías guardadas en el teléfono. Tenía pruebas de que alguien había falsificado mi firma en un contrato de cesión de propiedad. Tenía indicios de que mi hijo había participado en la planificación. Tenía una póliza alterada con cláusula de accidental que nadie me había explicado. Pero todavía no sabía qué parte de todo esto ya había sido ejecutada ante notario y qué parte seguía siendo un borrador. Y no sabía cuánto tiempo tenía antes de que alguien decidiera que ya era suficiente preparación. Al día siguiente, en cuanto llegué a la agencia, cerré la puerta del despacho pequeño y llamé a un número que llevaba años guardado en el móvil, pero que nunca había necesitado usar. Aurelio Gómez Salas, experito judicial, 58 años, un hombre que había pasado 2 décadas dentro del sistema antes de montar su propio despacho de investigación privada, y al que conocía de un caso cruzado en la agencia hacía 6 años, donde su trabajo había sido el más limpio y el más discreto que yo había visto hacer a alguien ajeno al cuerpo. Contestó al segundo tono. «Aurelio, soy Eugenio Medina. Necesito verte hoy. Es urgente y es personal». Hubo una pausa breve. «A las 4 en mi despacho», dijo. «Trae todo lo que tengas». Tenía 12 fotografías y la certeza de que lo que había en esos documentos era solo la parte del plan que Begoña había considerado suficientemente segura para guardar en casa. Lo que estuviera fuera de esas 4 paredes era lo que todavía no podía ver. Y eso, precisamente eso, era lo que más me preocupaba. El despacho de Aurelio Gómez Salas estaba en un segundo piso sin ascensor de la calle Manifestación, con una placa de latón en la puerta que solo ponía su nombre y el número de colegiado. Nada más. Sin logotipos, sin descriptivos, sin ninguna indicación de a qué se dedicaba dentro. Era exactamente el tipo de discreción que yo necesitaba. Aurelio me abrió a las 4 en punto, con una taza de café en la mano, y la expresión tranquila de alguien que ha escuchado suficientes historias graves como para no alterarse antes de conocer la suya. Tiene el pelo completamente blanco, las manos grandes, y una forma de sentarse que ocupa el espacio con calma, sin urgencia. Lleva 22 años fuera del cuerpo de peritos judiciales, pero hay algo en su manera de mirar los papeles que deja claro que nunca dejó de pensar como uno. Extendí las 12 fotografías sobre la mesa en orden cronológico. Le expliqué todo desde el grito de Pilar hasta el sobre del armario, sin saltarme nada y sin exagerar nada. Aurelio no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, cogió las fotografías una por una,
Las examinó con la misma lentitud con que un médico revisa una radiografía y las fue dejando en una pila ordenada a su derecha. «La firma está falsificada», dijo. No como pregunta. «Estoy seguro. ¿Tiene algo escrito suyo de esa misma época para comparar?» Le traje al día siguiente 3 documentos originales de la agencia firmados con fechas próximas a las del contrato. Los examinó durante 10 minutos con una lupa pequeña que sacó del cajón del escritorio. Cuando levantó la vista asintió una sola vez. «No es su firma. Es buena, pero no es la suya». Le pedí que investigara 3 frentes simultáneos: la mediadora Blasco Vida y Patrimonio, los movimientos de la cuenta conjunta que yo no había autorizado, y cualquier rastro de reuniones entre Begoña y un notario en Zaragoza durante los últimos meses. Le dije que tenía que ser rápido y que tenía que ser invisible. Me respondió que esas eran exactamente las 2 condiciones en las que siempre trabajaba. Salí a la calle a las 5:15, con la sensación de haber soltado algo que había estado cargando solo durante días. No era alivio. Era algo más parecido a la resolución que aparece cuando uno deja de hacer preguntas en el vacío y empieza a buscar respuestas con método. Los días siguientes los dediqué a lo que mejor sé hacer. Pedí en el banco un extracto completo de la cuenta conjunta de los últimos 24 meses. Me lo enviaron al correo corporativo de la agencia, que Begoña no tenía forma de consultar. Me llevé los documentos a casa dentro de la misma carpeta marrón del caso de Huesca, que a esas alturas me servía de cobertura para casi cualquier papel que no quería explicar. Los revisé un domingo por la mañana mientras Begoña dormía, con la puerta del salón entornada y el volumen de la radio lo suficientemente alto para enmascarar el sonido del teclado. 32 meses de movimientos. Los recorrí columna por columna con la misma metodología que aplico en la agencia, cuando reviso una empresa que sospecho está drenando capital en paralelo a sus declaraciones legales. Buscar los patrones que no hacen ruido, las cantidades pequeñas, repetidas, con intervalos irregulares diseñados para no acumularse en ningún mes de forma llamativa. Los encontré a partir del mes 18 hacia atrás. Transferencias de entre 400 y 800 euros, realizadas siempre en días diferentes del mes, siempre a la misma cuenta de destino, una cuenta cuyo número no reconocí y que no correspondía a ningún proveedor habitual ni a ningún gasto conocido. Saqué la calculadora y sumé cada una. Tardé 20 minutos. 42.300 euros en 18 meses. Sacados de nuestra cuenta conjunta, en cantidades que ningún sistema de alertas bancario estándar habría marcado como irregulares, pero que sumadas dibujaban una extracción sistemática y planificada con una precisión que me resultó, incluso en ese momento, técnicamente admirable. No porque me provocara ninguna clase de respeto, sino porque reconocí el método. Era el mismo que detectaba en las empresas fraudulentas que auditaba. Alguien que conocía los umbrales, que sabía exactamente hasta dónde llegar sin cruzar la línea visible. Guardé los extractos en la misma carpeta. Fotografié las páginas más relevantes. Marqué con lápiz las transferencias sospechosas sin anotar nada que pudiera dar contexto si alguien encontraba los papeles. El miércoles de esa semana, Gonzalo apareció en casa a las 7 de la tarde. No había avisado. Begoña estaba en el gimnasio, algo que hacía los miércoles desde hacía 2 años, y él lo sabía. Eso fue lo primero que registré cuando abrí la puerta y lo vi en el umbral con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de siempre, tranquila por fuera, evaluadora por dentro. «Pasaba por aquí», dijo. «¿Tienes 10 minutos?» Le hice pasar. Le ofrecí café. Lo preparé de espaldas a él mientras escuchaba cómo se sentaba en el sofá, cómo cruzaba las piernas, cómo tamborileaba 2 veces con los dedos sobre la rodilla antes de detenerse. Un gesto pequeño, de nerviosismo controlado. Nos sentamos frente a frente con las tazas en la mano. Gonzalo habló primero de su trabajo, de un caso que llevaba en un bufete pequeño donde había entrado hacía 8 meses, de una cláusula contractual que le estaba dando problemas. Hablé lo justo para sostener la conversación sin darle nada que procesar. Después, hubo un silencio breve
y él lo ocupó con una pregunta que llegó envuelta en un tono excesivamente casual. Por cierto, ¿tú conoces a algún abogado de patrimonio por aquí? Un compañero del bufete me preguntó si tenía contactos, alguien especializado en documentación inmobiliaria. Lo miró como si fuera una pregunta sin importancia, pero sus ojos no tenían nada de casual. Estaban atentos, esperando. Era una sonda. Una pregunta diseñada para medir si yo había dado algún paso en esa dirección, si había hablado con alguien, si había movido algo. Si mencionaba un nombre concreto, él tendría información. Si reaccionaba con demasiada indiferencia, también. Dejé que pasara un segundo antes de responder. No de patrimonio específicamente. Los que conozco son del área fiscal. Para lo inmobiliario tendría que buscar. Ya, no importa. Se lo digo al compañero que busque por su cuenta. Gonzalo tomó un sorbo de café. Yo tomé el mío. Hablamos 10 minutos más sobre cosas que no importaban y después se levantó diciendo que tenía que cenar con unos amigos. Lo acompañé a la puerta, le dije que viniera con más tiempo la próxima vez y cerré cuando el ascensor se lo llevó. Me apoyé contra la puerta cerrada con la espalda durante 3 o 4 segundos. No le había dado nada. Pero él había venido a buscarlo, y eso confirmaba algo que hasta entonces solo sospechaba. Estaban midiendo el terreno porque algo en el plan tenía un plazo, y ese plazo se estaba acercando. Llamé a Aurelio esa misma noche desde el coche, aparcado a 2 calles de casa. Me dijo que había identificado la cuenta de destino de las transferencias. Era una cuenta a nombre de una sociedad constituida hacía 20 meses, con domicilio social, en un despacho compartido del centro de Zaragoza. El administrador único de esa sociedad era un nombre que yo no conocía, pero que Aurelio ya estaba cruzando con otros registros. También me dijo que había localizado a la mediadora Blasco, una mujer de 43 años con despacho en el barrio de Las Fuentes, con actividad regular, pero con 2 expedientes abiertos por prácticas irregulares en los últimos 4 años. No eran condenas, eran advertencias, suficiente para saber el tipo de trabajo que aceptaba. ¿Y el notario?, pregunté. Aurelio tardó un momento en responder. Ahí es donde se pone interesante. He documentado 3 reuniones en las últimas 8 semanas entre su esposa, su hijo y un notario de la calle San Miguel. Las 3 en horario de tarde. Las 2 primeras duraron entre 40 y 50 minutos. La tercera, la de hace 10 días, duró casi 2 horas. 2 horas con un notario. ¿Sabes qué se trató? Todavía no, pero tengo algo más. Una pausa. Los documentos notariales que se preparan en ese despacho tienen un plazo de vigencia estándar de 30 días desde la fecha de emisión. Según lo que he podido rastrear, la tercera reunión coincide con una fecha de emisión. Lo que significa que si esos documentos siguen el protocolo habitual, el plazo vence en menos de 20 días. 20 días. No era una amenaza abstracta. Era una fecha concreta acercándose en el calendario, y yo todavía no sabía exactamente qué contenían esos documentos, ni qué necesitaban de mí para ejecutarse. Podía ser una nueva firma. Podía ser algo que ya habían falsificado. Podía ser las 2 cosas. Le pedí a Aurelio que duplicara el seguimiento, que necesitaba saber el contenido de esos documentos antes de que el plazo venciera. Voy a necesitar acceso a alguien dentro del despacho, dijo. No es rápido ni es barato. Lo que necesites. Colgué. Arranqué el coche y conduje de vuelta a casa por la ruta más larga, la que pasa por el Paseo del Ebro, y tarda 8 minutos más, porque necesitaba ese tiempo para ordenar la respiración antes de entrar por la puerta. Begoña ya estaba en casa cuando llegué. Había cenado y estaba viendo televisión con las piernas recogidas en el sofá. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había bajado a dar una vuelta porque necesitaba despejarme del trabajo. Asintió sin levantar la vista de la pantalla. Me senté a su lado y estuve 20 minutos mirando un programa de viajes sin ver absolutamente nada. Solo escuchaba el número que seguía dando vueltas dentro de la cabeza. 20 días. Pero a la mañana siguiente, Aurelio me llamó con algo que no esperaba. Algo que cambiaba el orden de todo lo que yo había estado construyendo.
La sociedad a la que iban las transferencias no tenía un mes de antigüedad, ni 6, ni 12. Tenía 20 meses. Y había sido constituida por 2 personas. Una era el nombre desconocido que Aurelio ya estaba investigando. La otra era mi hijo. Eran las 3:15 de la madrugada cuando el sonido de la lluvia contra el cristal de la ventana me despertó. No fue un ruido fuerte, fue exactamente lo contrario. Uno de esos sonidos continuos y suaves que normalmente ayudan a dormir, pero que esa noche me encontraron con los ojos abiertos antes de que pudiera decidir si quería estarlo. Me quedé inmóvil, mirando el techo blanco del dormitorio, escuchando la respiración de Begoña a mi izquierda. Lenta, profunda. La respiración de alguien que duerme sin peso encima. Me pregunté cómo se hacía eso. Me levanté con cuidado de no mover el colchón más de lo necesario. Cogí el móvil de la mesita, salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio con la misma precisión que llevaba practicando desde la noche del aniversario. Me senté en el sillón del salón a oscuras, con la lluvia al fondo y el teléfono apagado sobre la rodilla. No quería leer nada, no quería revisar nada. Solo necesitaba un rato fuera del dormitorio, lejos de esa respiración tranquila que cada noche me resultaba más difícil de soportar. Llevaba casi 2 semanas cargando esto solo. Nadie lo sabía. Ni Rosario en la oficina, ni el único amigo con el que quedaba a cenar de vez en cuando, ni mi hermana que vive en Teruel y con la que hablo por teléfono una vez cada 2 semanas. Nadie. Solo Aurelio, que lo sabía todo, pero desde el otro lado de una relación profesional, donde las emociones no tienen columna contable. Hay algo muy específico en guardar un secreto de este tamaño dentro de una casa compartida con la persona de la que te lo estás guardando. No es el esfuerzo de actuar. Con el tiempo, la actuación se vuelve automática, casi mecánica, como cuando uno aprende a conducir y deja de pensar en cada movimiento de las manos. Lo que no se vuelve automático es el peso de cenar frente a alguien cada noche, escuchar sus comentarios sobre el tiempo y sobre el vecino del cuarto y sobre una serie que está viendo, y sostener al mismo tiempo en la cabeza la imagen de su firma al lado de la mía falsificada en un documento que tiene como objeto entregarme el que durante 12 años había sido el patrimonio de los dos. Eso no se automatiza. Esa noche, sentado en el sillón a las 3:30 con la lluvia en la ventana, hice algo que no había podido permitirme desde que todo esto empezó. Dejé de contener y me permití recordar. Recordé el primer año de matrimonio, cuando vivíamos en un piso de alquiler pequeño en el Arrabal, porque todavía no teníamos para la entrada de la casa propia. La cocina era tan estrecha que no podíamos estar los dos al mismo tiempo sin rozarnos los codos. Begoña había puesto una estantería de madera encima del radiador, donde guardaba las especias en botes de cristal etiquetados a mano. No sé por qué ese detalle me quedó grabado con tanta claridad. Tal vez porque era tan minucioso, tan propio de ella, organizar lo pequeño con esa precisión incluso en un espacio que íbamos a dejar en cuanto pudiéramos, como si el orden no dependiera del tamaño del lugar, sino del carácter de la persona. No lo digo para ablandar nada de lo que había descubierto. Lo digo porque la memoria no funciona por conveniencia, y pretender que 26 años de vida compartida se pueden resumir únicamente en lo que encontré en ese sobre sería una forma de mentirse a uno mismo que no me puedo permitir. Begoña había sido muchas cosas antes de convertirse en lo que los papeles decían que era. Eso no cambiaba los papeles, pero tampoco desaparecía. También me quedé un rato con algo que no me resultaba cómodo reconocer, pero que era necesario. Durante los años más duros de trabajo, entre los 40 y los 48, yo había estado ausente de una forma que no se mide en horas, sino en presencia real. Begoña había llevado la administración de la casa, las decisiones cotidianas, la relación con Gonzalo durante la adolescencia, las cenas de cumpleaños de sus padres, los trámites del médico, las reuniones del colegio. Todo eso mientras yo llegaba tarde y me iba pronto a la cama para volver a empezar el día siguiente. No lo hice con mala intención. Lo hice porque era lo que sabía hacer
y porque en ese momento creí que proveer era suficiente forma de estar presente. Ahora sé que no lo era. Eso no justifica ni un solo euro de los 42.000 transferidos. No convierte una firma falsificada en algo comprensible, pero sería deshonesto ignorarlo, porque la honestidad es lo único que me queda intacto en todo esto. Volví a la cama a las 4:20. No dormí más. Cuando el despertador sonó a las 7 menos cuarto, me levanté y preparé el desayuno como cualquier otra mañana. 2 días después, Gonzalo apareció en mi despacho de la agencia. No era habitual. En 30 años de trabajo, mis hijos, mis amigos y mi familia habían venido a buscarme a la agencia quizás una docena de veces en total, siempre con aviso previo y siempre por algo concreto. Gonzalo nunca había subido a mi planta sin llamar antes. Entró a las 11:40, cuando yo estaba en el despacho compartido revisando un informe con Rosario. Llamó al cristal con los nudillos, asomó la cabeza con esa expresión tranquila que había aprendido a leer de forma completamente distinta en los últimos días, y dijo que pasaba por el centro y que quería aprovechar para recoger unos documentos que recordaba haber dejado en mi archivador hace tiempo, de cuando necesitó cierta información para un trabajo de la facultad. Rosario me miró. Yo le dije que esperara un momento, que terminaba y bajábamos. Lo dejé en la sala de espera de la planta baja durante 8 minutos, el tiempo justo para terminar con Rosario y pensar con claridad lo que iba a hacer. No tenía ningún documento suyo en mi archivador. No lo había tenido nunca. La excusa era tan frágil que casi resultaba ofensiva viniendo de alguien con una carrera de derecho. Bajé, lo saludé con normalidad y lo llevé a la sala de reuniones pequeña del fondo, la que se usa para hablar con contribuyentes cuando el tema requiere discreción. Nos sentamos. Le pregunté qué documento necesitaba exactamente. Unas hojas de un trabajo sobre tributación de herencias que hice en tercero. Creo que te las dejé para que las guardaras, porque en el piso no tenía espacio. Era imposible que recordara ese detalle. Era imposible que importara lo suficiente para aparecer sin avisar en mi trabajo una mañana de entresemana. Pero su cara no mostraba ninguna fisura. Tenía práctica. Abrí el archivador que había traído conmigo y revisé un par de carpetas con calma, tomándome el tiempo suficiente para que pareciera una búsqueda real. Luego levanté la vista. No encuentro nada con ese nombre. Puede que lo tirara en una de las limpiezas que hice el año pasado. Gonzalo asintió. Dijo que no importaba, que seguramente ya no lo necesitaba para nada. Pero no se levantó de inmediato. Se quedó sentado un momento más y dijo, con el mismo tono de antes, sin señalar nada en concreto: ¿Todo bien por casa? Te noto un poco cansado últimamente. Fue el momento más peligroso de toda la mañana, no por lo que preguntó, sino por cómo lo preguntó, con una atención específica en mi cara, esperando algo, no consuelo, información. Trabajo, respondí. El caso de Huesca lleva 3 meses y no termina. Ya sabes cómo es esto. Gonzalo sonrió levemente. Siempre el trabajo. Lo dijo sin veneno, casi con afecto, y sin embargo había algo en el tono, muy por debajo, que sonaba a otra cosa, como alguien que ya ha tomado una decisión y puede permitirse ser amable porque sabe que el resultado no va a cambiar. Lo acompañé a la salida. Le di 2 palmadas en el hombro en el portal, como hacía siempre. Le dije que viniera a cenar el fin de semana. Me respondió que lo intentaría. Volví a mi mesa, cerré el informe de Huesca y llamé a Aurelio desde el baño del pasillo. Mi hijo estuvo aquí hace 20 minutos. ¿Sabes dónde estaba esta mañana antes de venir? Aurelio tardó unas horas en responderme. A las 2:30 me envió un mensaje con una sola línea. Consultar registros. Esta mañana tu hijo estaba en la notaría de la calle San Miguel a las 10:15. A las 10:15 Gonzalo estaba reunido con el notario. A las 11:40 estaba en mi despacho preguntando por papeles que no existían. No había venido a buscar ningún documento. Había venido directamente desde la notaría a verificar mi estado de ánimo, a comprobar si algo en mi cara, en mi tono, en cualquier detalle pequeño revelaba que yo sabía algo.
Era el movimiento de alguien que acaba de firmar o de preparar algo importante y necesita asegurarse de que el terreno sigue estable. Lo había mirado a los ojos durante 20 minutos y no había visto nada diferente a su padre de siempre. Eso significaba que todavía tenía margen, pero el margen se estaba cerrando. Esa tarde llamé a Aurelio con más detalle y le pregunté qué había pasado en la notaría esa mañana. Me dijo que todavía no tenía acceso al contenido exacto, que su contacto dentro del despacho notarial necesitaba 2 días más. 2 días, repetí. Quizás menos, pero hay algo que ya sé. Una pausa. La reunión de esta mañana no fue solo Gonzalo. Llegó acompañado. ¿De quién? Aurelio tardó un segundo. De una mujer de unos 40 y tantos años. No era su madre. Mi contacto no la conoce, pero la describió como alguien que llevaba los documentos y que habló más que él durante la reunión. Una mujer de 40 y tantos con los documentos, que habló más que Gonzalo. No era Begoña, no era Pilar. Era alguien que yo todavía no había colocado en ningún punto del mapa. Y esa persona había estado esa mañana en una notaría con mi hijo, con documentos en la mano, mientras yo le estaba diciendo que el café de la máquina del trabajo seguía siendo igual de malo que siempre. Aurelio llamó a las 8:43 de la mañana, 2 días después de decirme que necesitaba tiempo para identificar a la mujer que había acompañado a Gonzalo a la notaría. Estaba desayunando de pie junto a la encimera de la cocina cuando sonó el teléfono. Begoña ya había salido. Cogí la llamada antes del segundo tono. «La mujer es Cristina Blasco Ferrán», dijo Aurelio sin preámbulo. 43 años, titular de Blasco Vida y Patrimonio, la mediadora de seguros. No respondí de inmediato. Puse la taza sobre la encimera. «Es la misma persona que tramitó la pregestión de la póliza». «La misma», confirmó Aurelio. «Y hay más. Mi contacto en la notaría consiguió acceso al registro de la reunión de anteayer. No al contenido completo, pero sí al tipo de documento trabajado. Era una escritura de cesión de derechos sobre bien inmueble con poder notarial incluido. Un poder a nombre de Begoña Valverde para actuar en representación del titular en caso de que éste no pudiera comparecer. Tardé un momento en procesar lo que acababa de escuchar. Un poder notarial en nombre de Begoña para representarme a mí. No necesitaban mi firma real para el paso final. Si ese poder estaba correctamente instrumentado, Begoña podría presentarse ante cualquier registro o entidad financiera y actuar en mi nombre sin que yo estuviera presente, sin que yo supiera nada. El poder era la llave que convertía todo lo demás en ejecutable. Y llevaba mi firma falsificada igual que el contrato del armario. ¿Está firmado?, pregunté. Según mi contacto, fue protocolizado en esa reunión. Tiene validez legal desde ese momento, salvo que se impugne formalmente. ¿Cuándo vence el plazo de los documentos originales? En 9 días. 9 días. No era una presión abstracta, era una cuenta atrás con fecha concreta, y ahora yo sabía exactamente qué estaban planeando hacer con ella. No necesitaban que yo muriera todavía para ejecutar la primera parte del plan. Con ese poder, podían transferir la titularidad de la casa en cualquier momento. La muerte y la cláusula accidental del seguro vendría después. Anoté todo en la hoja de siempre. Guardé la hoja en el bolsillo interior de la chaqueta y salí hacia la agencia con una claridad en la cabeza que no había tenido desde la noche del aniversario. No era calma, era algo más parecido a la concentración que aparece cuando uno lleva semanas mirando un problema desde fuera y de repente entiende la estructura completa. Esa misma tarde, llamé a Severino Castro Ruiz. Lo conocía desde hacía 12 años, de un caso de fraude documental que habíamos cruzado desde lados distintos, él representando a un contribuyente y yo auditando la empresa implicada. En ese proceso vi cómo trabajaba, metódico, sin dramatismo, con una capacidad para leer documentos legales que iba más allá de la técnica y entraba en algo parecido a la intuición. Tiene 61 años, el pelo gris recortado muy corto y una costumbre de hablar en voz baja que obliga a prestar atención, lo cual, me imagino, nunca le ha perjudicado en una sala.
Nos reunimos en su despacho de la calle Alfonso, esa tarde a las 6. Le expuse todo en orden cronológico, del mismo modo que se lo había expuesto a Aurelio, sin atajos y sin carga emocional. Solo los hechos, las fechas, los documentos fotografiados y los informes de seguimiento. Severino escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cogió las fotografías impresas que yo había llevado y las revisó una por una. La firma falsificada es el eje, dijo al cabo de un rato. Todo lo demás se sostiene sobre eso. Si acreditamos que esa firma no es suya, el contrato de cesión es nulo de pleno derecho. El poder notarial, si fue tramitado con la misma firma, corre la misma suerte. ¿Y las transferencias? Son otro frente, más lento pero igual de sólido. 42.000 euros extraídos de cuenta conjunta hacia una sociedad en la que figura su hijo como administrador. Eso es administración desleal en concurso con apropiación. No es un delito menor. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba para preparar la documentación formal. Si usted me da acceso a los originales del banco y a los archivos de la aseguradora, y si Aurelio me pasa sus informes de seguimiento en formato certificado, puedo tenerlo estructurado en una semana. Una semana. 2 días antes del vencimiento del plazo notarial. Necesito que sea en menos de eso, dije. Severino me miró por encima de las gafas con la expresión de alguien que está recalculando, no cuestionando. 5 días, dijo, pero trabajo sin descanso. Le dije que sí. Le di acceso a todo lo que tenía. Acordamos hablar cada 24 horas. Salí a la calle a las 7:30 con el peso específico de quien ha dado el último paso antes de que algo empiece a moverse de verdad. Ya no era una investigación silenciosa. Era una cuenta atrás con 2 relojes corriendo en paralelo, el mío y el de ellos. El que llegara primero al final determinaba quién tenía el control. Al día siguiente, Gonzalo llamó por teléfono a las 11 de la mañana. Estaba en la agencia. Dejé que sonara 2 veces, el tiempo suficiente para decidir cómo quería sonar, y después contesté. «Papá, necesito pedirte un favor». Su voz era tranquila, con esa cadencia suya de siempre cuando pide algo que ya ha decidido que va a conseguir. «Tengo un problema con el alquiler este mes. Un cliente del bufete retrasó un pago y me quedé corto. Son 2.000 euros. Te los devuelvo en cuanto me entre la transferencia». 2.000 euros. En el momento preciso en que los documentos notariales estaban a días de vencer y Aurelio tenía el seguimiento activo sobre sus movimientos. No era una casualidad de tesorería personal. Era el mismo movimiento que había venido a hacer al despacho con la excusa de los papeles de la facultad. Mantenerme tranquilo, mantenerme en el papel del padre normal, del padre que resuelve los problemas de su hijo sin hacer preguntas. Si yo transfería el dinero sin dudar, ellos tendrían la confirmación de que nada había cambiado en mi cabeza. «Claro», dije. «¿Te lo mando hoy?» «Si puedes, sí. Me sacarías de un apuro importante. Considera que está hecho». Un silencio breve. Después, «Gracias, papá, en serio». Colgué. Abrí la aplicación del banco en el ordenador de la agencia y realicé la transferencia desde mi cuenta personal, no desde la conjunta, por 2.000 euros a la cuenta de Gonzalo. Tardé 4 minutos. Después llamé a Aurelio y le dije que acababa de hablar con mi hijo y que quería que documentara esa llamada en el informe. «Ya la tengo registrada», respondió. A las 11:02. 2 días después de esa llamada, mientras Begoña estaba en casa y yo teóricamente preparaba unos documentos en el escritorio del salón, ella se acercó con una taza de té y se quedó de pie a mi lado mirando la pantalla del ordenador. Era un gesto que había hecho cientos de veces en 26 años. Esa tarde lo hizo un segundo demasiado largo. «¿Eso es del trabajo?», preguntó. En la pantalla tenía abierto el correo corporativo de la agencia, con el hilo del caso de Huesca, que había dejado visible precisamente para este tipo de momento. Pero debajo, minimizada en la barra inferior, había una ventana con el informe parcial que Severino me había enviado esa mañana y que había olvidado cerrar antes de que ella entrara al salón. Un icono en la barra, sin título visible, sin contenido expuesto. Pero era una ventana abierta que yo no solía tener cuando trabajaba desde casa, y Begoña
Llevaba 26 años leyendo mis costumbres. Sí, dije, sin mover los ojos de la pantalla principal. Tengo un plazo mañana y prefiero adelantar. ¿Quieres que te deje solo? No hace falta, no tardo. Se quedó otros 3 segundos. Después puso la taza a mi lado y se fue al dormitorio. Escuché cómo cerraba la puerta, no del todo, sino dejando una rendija. Lo suficiente para escuchar si yo movía la silla o cogía el teléfono. Esperé 4 minutos sin moverme. Después, con el mismo ritmo de siempre, cerré la ventana minimizada, terminé un párrafo del informe de Huesca visible en pantalla, apagué el monitor y fui a la cocina a buscar agua. Al pasar por delante del dormitorio, la puerta seguía entornada. No miré hacia adentro. Me serví el agua. Volví al salón. Me senté. Esa noche, cuando Begoña ya dormía, recibí un mensaje de Severino a las 11:51. Decía: documentación lista para el jueves. Perito caligráfico confirmado para dictamen express. Una cosa más. Encontré un tercer titular en la sociedad de Gonzalo. Nombre registrado hace 4 meses. Necesitas verlo antes de la reunión. No es alguien ajeno a usted. Lo leí 2 veces. Un tercer titular en la sociedad. Alguien que yo conocía. Alguien que se había incorporado 4 meses atrás, cuando el plan ya llevaba más de un año en marcha, cuando la fecha del aniversario quizás ya estaba marcada en algún calendario que yo no había visto. Le respondí que estaría en su despacho a las 9 del jueves. Después apagué el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesita y me quedé mirando el techo durante un tiempo que no medí. El jueves era en 2 días. Y había alguien más en todo esto a quien yo todavía no había puesto cara. El tercer titular se incorporó hace 4 meses, dijo Severino nada más cerrar la puerta del despacho el jueves a las 9 en punto. Abrió una carpeta sobre la mesa y giró una hoja hacia mí. El nombre es Cristina Blasco Ferrán. La mediadora, la misma persona que había tramitado la pregestión de la póliza, la misma que había acompañado a Gonzalo a la notaría con los documentos en la mano. No era un nombre ajeno que hubiera entrado en el plan desde fuera. Era alguien que llevaba en él desde el principio y que 4 meses atrás había formalizado su participación económica en la sociedad hacia la que habían ido los 42.300 euros de nuestra cuenta conjunta. El triángulo completo era este: Begoña como eje central, Gonzalo como ejecutor legal con conocimiento técnico de derecho y Cristina Blasco como instrumentadora externa con acceso al sistema de seguros y contactos en el entorno notarial. 3 personas con funciones distintas y un objetivo común. Lo habían construido con paciencia, repartiendo responsabilidades de forma que ninguna de las 3 cargara sola con la parte más visible del riesgo. Severino extendió sobre la mesa el informe completo en 6 páginas ordenadas por fecha. Cada elemento estaba documentado con su fuente, su referencia cruzada y su valoración jurídica. Lo recorrí columna por columna. La firma falsificada contaba con dictamen expreso del perito caligráfico, un documento de 4 páginas que establecía con terminología técnica lo que yo sabía desde el primer segundo que la vi. No era mi firma. El poder notarial tramitado en la reunión de la semana anterior arrastraba la misma nulidad, porque había sido instrumentado sobre la base de esa firma. Las transferencias estaban cuantificadas, fechadas y vinculadas a la sociedad con Gonzalo como administrador visible y Cristina Blasco como tercera titular. El informe de Aurelio, certificado y adjunto, añadía el registro de las reuniones notariales con fechas, duraciones y presencia documentada de los implicados. Era todo lo que necesitaba. Le dije a Severino que quería hacer la confrontación esa misma semana, antes de que venciera el plazo de los documentos, antes de que tuvieran tiempo de reaccionar a cualquier movimiento que pudieran intuir. ¿Dónde?, preguntó. En casa, en la mesa del comedor. Severino me miró un momento antes de responder. ¿Con testigo presente? Con Pilar Aguirre, la madre de Begoña. No lo expliqué más. No hacía falta. Severino asintió.
y dijo que esa misma tarde presentaría la denuncia formal ante el juzgado de guardia para que el proceso quedara iniciado antes de que yo hablara con nadie en casa. Una vez registrada la denuncia, cualquier movimiento posterior de Begoña sobre los documentos o los activos quedaría bajo escrutinio judicial automático. Salí del despacho a las 10:20 con el informe en una carpeta marrón que metí en el maletín de trabajo. La misma carpeta de siempre, el mismo maletín de siempre, nada que llamara la atención de nadie que pudiera estar mirando. Esa tarde, en cuanto llegué a casa y Begoña entró a la ducha, saqué el teléfono y llamé a Pilar. Contestó al cuarto tono con esa voz suya algo ronca que siempre ha tenido. «Pilar, soy Eugenio. Necesito pedirte que vengas a cenar mañana por la noche». Silencio. «¿Eugenio?» «Sí. Solo te pido que vengas. No le digas a Begoña que hablamos». Otro silencio. Más largo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente. Más bajo. Más quieto. «¿Encontraste algo?» No le respondí eso directamente. «Ven mañana a las 9», dije. «Por favor, un momento más». Después, «Estaré ahí». Colgué en el instante exacto en que el grifo de la ducha dejó de sonar. Guardé el teléfono. Abrí el cajón de la cocina y empecé a buscar el sacacorchos con la misma expresión de siempre, como si llevara ahí los últimos 2 minutos. Begoña salió del baño envuelta en la bata y me preguntó si había pensado en qué cenar. Le dije que había comprado algo de camino. Ella abrió el frigorífico, revisó lo que había dentro y empezó a organizar sin hacer más preguntas. Fue el momento más peligroso de toda la semana. No porque Begoña sospechara algo concreto, sino porque la proximidad entre lo que estaba a punto de ocurrir y la normalidad de esa cocina resultaba tan extrema que por un segundo tuve que hacer un esfuerzo real para sostener la postura, el tono y la expresión de un hombre que no sabe nada. Lo sostuve. Cenamos. Hablamos de lo de siempre. Recogimos los platos. A las 11:15 nos fuimos a dormir. A las 9 en punto del día siguiente, Pilar llamó al timbre. Begoña abrió la puerta con una expresión de sorpresa genuina. Le preguntó a su madre por qué no había avisado. Pilar dijo que había decidido pasarse a última hora, que tenía ganas de verlos. Begoña la hizo pasar con esa eficiencia suya de siempre. Le ofreció una copa, puso algo de cena sobre la mesa. Yo saludé a Pilar con normalidad, y ella me sostuvo la mirada exactamente un segundo, el tiempo justo para confirmar que seguíamos entendidos. Nos sentamos a la mesa del aniversario, las mismas sillas. Sin velas esta vez, con la luz del techo encendida y una botella de agua en el centro que nadie había abierto. Begoña sirvió vino para su madre y para ella. Yo puse mi copa boca abajo sobre el mantel, un gesto que hago cuando no voy a beber y que nadie había señalado nunca. Dejé que transcurrieran 15 minutos, los suficientes para que la cena tuviera la apariencia de un inicio normal y para que cualquier tensión que Begoña pudiera estar manejando se asentara en la falsa tranquilidad de una noche corriente. Después me levanté, fui al salón, cogí el maletín y saqué la carpeta. Cuando volví a la mesa y la puse sobre el mantel sin abrirla todavía, Begoña dejó el tenedor sobre el plato. Fue un gesto pequeño, completamente revelador. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento y lo puse frente a ella con la parte escrita hacia arriba. «Este es el contrato de cesión del inmueble con fecha de 8 meses atrás», dije. Mi voz salió exactamente como quería que saliera, sin elevación, sin temblor, con la cadencia plana de quien lleva semanas preparándose para este momento. Esta es mi firma al pie, no es mi firma. Begoña no dijo nada. Saqué el segundo documento. Este es el informe pericial caligráfico que confirma que esa firma fue falsificada. Lo puse a la derecha del primero. Dictaminado hace 48 horas. Saqué el tercero. Este es el registro de transferencias de los últimos 18 meses desde nuestra cuenta conjunta hacia una sociedad de la que Gonzalo es administrador y de la que Cristina Blasco Ferrán, la mediadora que tramitó el cambio de mi póliza sin mi conocimiento, es titular desde hace 4 meses. Puse la hoja sobre las 2 anteriores.
42.300 euros. Begoña tenía los ojos fijos en los papeles. No en mí, en los papeles. Pilar no había movido un músculo desde que yo había vuelto a la mesa con la carpeta. Saqué el cuarto documento. Este es el informe de seguimiento de Aurelio Gómez Salas, experito judicial, certificado notarialmente, que documenta 3 reuniones entre tú, Gonzalo, y el notario de la calle San Miguel durante las últimas 8 semanas, con la última reunión incluyendo a Cristina Blasco, y resultando en la protocolización de un poder notarial a tu nombre, con mi firma falsificada. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. La denuncia formal fue presentada ayer ante el juzgado de guardia, añadí. Incluye todos estos documentos. El proceso está abierto desde esta mañana. Begoña levantó la vista. Durante unos segundos no dijo nada. Después abrió la boca. Eugenio, esto es un malentendido. Hay cosas que no tienen el contexto que tú crees que tienen. Si me dejas explicarte, no hay nada que explicar. Lo dije sin brusquedad, sin rabia audible. No vine a escuchar una explicación. Vine a informarte de lo que ya está en manos del juzgado. Begoña se volvió hacia su madre. Pilar tenía los ojos bajos y las manos sobre la mesa, quietas, sin tocar la copa. Mamá, la voz de Begoña cambió de registro. Se tensó. Mamá, dile algo. Pilar no levantó la vista. El silencio duró varios segundos. Después Begoña empujó la silla hacia atrás y se levantó. Esto no va a quedar así, dijo. Tienes razón, respondí. No va a quedar así. Va a quedar en los tribunales, que es exactamente donde tiene que estar. Se fue al dormitorio. La puerta no se cerró de golpe, lo cual me sorprendió. Se cerró con cuidado, casi en silencio, con la contención de alguien que todavía está calculando. Me quedé sentado frente a Pilar. Ella tardó un momento en levantar la vista. Cuando lo hizo, sus ojos estaban secos, pero había algo en ellos que pesaba de una forma difícil de nombrar. No era arrepentimiento exactamente. Era el agotamiento específico de alguien que ha sabido una verdad durante demasiado tiempo y ha cargado con el peso de no haberla dicho antes. Lo siento, dijo en voz baja. No le respondí que no importaba, porque importaba. Le respondí lo único que era verdad en ese momento. Ya lo sé. Recogí los documentos, los ordené, los volví a guardar en la carpeta y metí la carpeta en el maletín. Me levanté, fui a la entrada, cogí la chaqueta del perchero. Pilar se levantó también y me siguió hasta el pasillo sin decir nada. Cuando abrí la puerta para salir, ella extendió la mano y me apretó el antebrazo. No fue un gesto largo. Fueron 3 o 4 segundos, sin palabras, sin explicación. El gesto de alguien que no tiene nada que ofrecer más que el reconocimiento de lo que había ocurrido y la imposibilidad de deshacerlo. Bajé las escaleras. Las consecuencias llegaron con la puntualidad de las cosas que uno ha planificado con tiempo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llamé directamente al propietario del apartamento de Gonzalo y le comuniqué que rescindía el acuerdo de pago a partir del mes siguiente. 620 euros mensuales que habían salido de mi cuenta durante 4 años, 4 meses y 16 días. El propietario acusó recibo sin hacer preguntas. Esa misma mañana, bloqueé la tarjeta vinculada a la cuenta de la que yo hacía las transferencias de gastos de Gonzalo. No llamé. No envié un mensaje explicando nada. Solo una nota de 3 frases, sin encabezado de ningún tipo, sin insultos, sin ninguna palabra que no fuera estrictamente necesaria. La primera frase decía que a partir de ese día no habría ningún apoyo económico de mi parte. La segunda, que cualquier comunicación futura debería ser a través de los abogados. La tercera, que esperaba que con el tiempo entendiera el peso de lo que había elegido hacer. No hubo respuesta. El divorcio se tramitó por vía contenciosa a través de Severino. La separación de bienes quedó sujeta al proceso penal en curso, que establecía la nulidad de los documentos con firma falsificada y la reclamación de las cantidades extraídas. No fue rápido. Los procesos legales nunca lo son, pero cada paso avanzó con la solidez de quien construyó el caso sobre documentos reales, fechas verificadas y un perito que había firmado su dictamen sin dejar margen de interpretación. Hay algo que aprendí en 30 años revisando fraudes
y que esta historia confirmó de una manera que ningún expediente laboral podría haberlo hecho. Los que planifican con paciencia suelen olvidar una cosa, que la paciencia no les pertenece solo a ellos, que la persona a la que llevan meses subestimando puede estar mirando exactamente lo mismo que ellos, con exactamente la misma calma, y que cuando llegue el momento de actuar, lo hará con todo el orden que acumuló en silencio. La noche del aniversario, Pilar se levantó de esa mesa con el vino dentro y dijo en voz alta lo que llevaba tiempo sabiendo. Begoña la llevó al cuarto en 30 segundos y volvió a sentarse como si no hubiera pasado nada. Yo también me quedé sentado como si no hubiera pasado nada, pero a la mañana siguiente llamé a la aseguradora y esa llamada fue el primer hilo. Todo lo demás era cuestión de no soltarlo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.